Bueno, hoy estamos con Hernán Méndez, un actor muy reconocido. La primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿por qué te interesan? O sea, yo me he dado cuenta que en tu carrera tienes muchas películas que hablan sobre las problemáticas sociales, de conflicto armado. Entonces, ¿tú cuándo decidiste cómo coger este camino? No sé si me pasa la todo eso. Bueno, la verdad no escogí hacer películas que tuviesen necesariamente que ver con el conflicto colombiano, con la sociología específicamente. Creo que eso se fue dando a razón, obviamente, de un intento mío fallido que me llevó a tratar de hacer sociología. Una de las primeras cosas que intenté estudiar fue sociología en la Universidad Nacional. Afortunadamente por aquella época ya estaba muy presente la fuerza de la izquierda armada en las universidades públicas y empezó a haber una presión de parte de ellos para que yo participara directa y activamente en el movimiento. Lo que yo tenía claro era que no quería hacer eso. Entonces esto me llevó a renunciar un poco a la universidad, a terminar mi carrera de sociología. Cuando me encuentro con el teatro empiezo a sentir que hay una profunda ligación entre el teatro y la sociología. También porque me encontré con un maestro que se llama Paco Barrero, que empezó a darme una clase que se llamaba justamente el teatro en la sociedad, o teatro y sociedad. Y él fue el que me clarificó mucho más esa intuición que tuve yo en el momento de empezar a tener el primer contacto con el teatro, y que allí había una fuente sociológica muy importante. Y ahí es donde empiezo como digamos, a elegir qué hago y qué no hago. Eso básicamente es lo que me ha llevado como a estar presente en muchas películas y programas televisivos también, como seriados, que necesariamente tienen que ver con lo sociológico. Bueno, como hablábamos antes, se está construyendo en Bogotá el Centro de Memoria y también es como un proceso que está ocurriendo en toda Latinoamérica y el país. ¿Tú qué esperas de un Centro de Memoria? O sea, ¿tú qué te gustaría? ¿Tú qué sientes que es la responsabilidad como de una institución como esta? Pues en primer lugar me alegra muchísimo que se esté pensando en crear o que esté creándose un ente que hable de la memoria, porque creo que es importantísimo. Ya sabemos que no solamente Colombia, sino una buena parte de Latinoamérica carece de ella, ¿no? Como que tienen miedo a traer lo pasado y decir hemos cometido estos errores, debemos replantearnos esto, lo otro, bajo unos documentos, bajo unos documentos visuales, históricos, que nos puedan llevar a unos debates reflexivos y que nos conduzcan a una mejor evolución. Eso sería lo que yo esperaría, que un ente de estos recopilara todo este pasado, toda esta... ¿cómo decirlo? Como todo este caos en el medio del cual se han estado levantando a fuerza y a pulso una sociedad que, bueno, ya sabemos todos los resultados que ha tenido eso, ¿no? Es como algo así como la economía formal e informal, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, a falta de tener una memoria, se ha convertido como en una sociedad, digamos, falsa, frágil, muy frágil, que es lo que pasa con la economía informal. Hay mucho dinero, pero en cualquier momento desaparece, ¿no? Cuando hay una economía sólida, un país necesariamente tiene que crecer. Lo mismo creo que es digamos, una analogía que hago entre lo que es una sociedad sólida y una sociedad no sólida a falta de no tener memoria. ¿Tú cómo crees que se puede usar el cine, la actuación, el teatro como tu área de trabajo para como ayudar a transformar la sociedad? O sea, ¿qué elementos como que tú ves en estas artes que pueden ayudar? Esto es una lucha que hemos tenido. Hablo específicamente de los cineastas, ¿no? Obviamente ahí también están los literatos y algunos artistas que están preocupados por eso, y es, por ejemplo, tocar un poco la memoria. Digamos, nosotros hemos sido juzgados
a nivel de prensa, a nivel de la comunidad, de todo esto, de que por qué tenemos que quedarnos siempre en el tema del narcotráfico, del desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y justamente ahí es donde empieza un poco el camino de la memoria, ¿no? Si no tocamos esos temas, pues borramos la memoria. Y si borramos la memoria, seguimos repitiendo la historia una y otra vez, generación tras generación. Ahora, el punto no está ni en la discusión, creo que deba estar en si debemos o no debemos tocar el tema del narcotráfico, del desplazamiento, de la presencia de movimientos armados al margen de la ley, todo esto. Yo creo que el punto está es en cómo lo tocamos y hacia dónde vamos dirigiéndonos con tocar este tema. De qué manera podemos realmente despertar la memoria de un país como el nuestro y de un continente latinoamericano como el nuestro, que entre otras cosas se está visualizando como una de las grandes potencias futuras, ¿no? O sea, todo el mundo está mirando hacia Latinoamérica y muy especialmente hacia Colombia. Somos un país bastante atípico, digamos, y eso nos hace de alguna manera también ricos en muchas cosas, pero también somos objeto de malversaciones, etcétera, etcétera, y creo que si podemos despertar la memoria podemos llegar a potencializar todo esto que tenemos de una mejor manera. Tengo una última pregunta y es un poco con respecto a la televisión y como últimamente se han enfocado mucho en novelas acerca de los carteles, del narcotráfico, y esto de cierta manera crea como unos modelos, ¿no? Unos modelos que los jóvenes siguen. Tú nos acabas de decir que no se trata de no mostrar este tipo de problemáticas, sino mostrarlas de una forma. O sea, ¿de qué forma tú crees que se deben mostrar? Porque, por ejemplo, yo por ejemplo creo que hacer películas sobre Pablo Escobar o sobre el cartel de los sapos, yo pensaría que no se deberían hacer. Yo haría una sobre Galán o algo así, pero ya que tú lo dices, no es que no lo hagamos, hagámoslo de otra forma. ¿Tú cuál crees que es el enfoque que se le debería dar? Bueno, yo creo que todos los realizadores, hablo específicamente de los realizadores porque me parece que son personas que tienen un pensamiento constructivo todo el tiempo. Un realizador, que es el director, siempre está pensando en llegarle al público con algo reflexivo, con algo que lo conduzca a decir, ok, esto no debe seguir pasando, me duele, y ya he oído algunos comentarios de esos justamente con Pablo Escobar, con el patrón del mal. Hay muchas personas que escuchaba yo, por ejemplo, a una actriz que decía, qué duro fue para mí esta escena porque recordé la muerte de mi padre. Así mataron a mi padre. Y reviví todo esto de una manera tal que... Entonces cuando empieza a tocar fibra, yo creo que ahí empieza la reconstrucción de muchas cosas. El problema básico está en la comercialización que las cadenas necesariamente tienen que hacer para mantenerse, ¿cierto? Digamos que las cadenas de televisión han empezado a tener un compromiso social, pero todavía hasta ahora están empezando para mí. O sea, yo recuerdo que en alguna época me hicieron una entrevista y yo hablaba de la responsabilidad social que debía tener la televisión, porque en esos momentos no se sentía para nada. Hoy al menos sacan como un eslogan ahí que dice, nosotros tenemos responsabilidad social. Pero eso es un distractor también, o sea, esas cortinas de humo creo que tendrían que empezar a desaparecer y que la televisión tienen todo el derecho porque son empresas que han tenido mucha inversión y todo eso, pero creo que la responsabilidad social debe subir a un 50%, si se pudiese a un 70%, y eso no necesariamente los va a dejar en bancarrota.